Amigos, bueno, estamos de regreso aquí nuevamente con nuestro amigo el profesor Daniel Méndez Vivanco y estamos hablando de los matrimonios igualitarios, sociedades de convivencia, me decías, ¿verdad? Bueno, profesor, retomando lo que venías comentando en el segmento anterior, quisiera que nos dieras tu punto de vista. ¿Por qué a la Iglesia Católica le interesa tanto este tema que tiene que ver con los individuos? Cada persona creo que tiene derecho a hacer de su vida lo que así desee. ¿Qué pasa? Es muy cierto. La respuesta empezaría con Roque Villanueva, que es el director de Asuntos Religiosos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación en México, del Gobierno Federal. Ha dicho que el matrimonio en México es un dogma de fe. Tanto así. Y entonces eso ya provoca una imposición. La heterosexualidad es una organización de tipo familiar que impone esto también, que proviene desde un punto de vista crítico, proviene de una clase aburguesada. Hay que leer un libro que se llama La crisis de la heterosexualidad, editorial Laertes, y se impone por criterios económicos. La Iglesia Católica va a un punto de vista derivado de lo que he estudiado, tiene también criterios económicos. Entonces, pues no le conviene a la Iglesia Católica que desaparezca, lo cual eso no va a suceder, pero han planteado eso de que si se impusiera lo de las sociedades igualitarias y los matrimonios igualitarios, la población se iría mermando, porque el matrimonio se hizo para unir a una mujer y a un hombre y perpetuar la especie. Eso genera también una discusión. La sexualidad cumple dos funciones: perpetuar la especie y también satisfacer centros de placer. Pero si alguien dijera, esa es una situación pecaminosa, eso es un pecado lo que se está diciendo en estos momentos, entonces ¿por qué nuestra naturaleza biológica tiene esos centros de placer? Me viene una imagen a la mente. Si la Iglesia Católica en algunas de las festividades permiten la autoflagelación, ¿no debería estar también aceptado el autoplacer? Sí, ¿verdad? Sí, pero aparte de eso, es algo muy, muy natural que se dé. Hay hasta manejo de una sexualidad placentera desde un punto de vista cristiano. Profesor, bueno, retomando ahora ya lo fuerte que es esta charla que tenemos contigo, esa sexualidad ya vista ahora a través de la visión política, traes dos textos muy significativos que me gustaría que les comentaras a nuestros amigos que nos están viendo, las referencias que traes con Loret de Mola y... Bueno, con Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, Rafael Loret de Mola, mejor dicho, Rafael Loret de Mola. Carlos, es que es toda una dinastía familiar. Periodistas desde el abuelo Carlos Loret de Mola, que fue gobernador de Yucatán. Pero Rafael Loret de Mola organiza y da inicio e incentiva a una literatura que es el análisis de esta doble moral que hay al interior de la clase gobernante, de la clase política, y que impone unos preceptos que nos llevan a una situación muy delicada de la doble moral. Manejar un discurso con doble moral. ¿Qué es la doble moral? Decir algo desde un púlpito, desde un discurso y un altar sagrado de la política, de la tribuna, y en la práctica, de manera clandestina, estar haciendo todo lo contrario, y que eso hace peligrar y llegar a asuntos delicados en el sentido de la eticidad. Eticidad quiere decir ética, y la eticidad es la acción misma. Bueno, ahí Loret de Mola va, mediante esa investigación, nos va descubriendo cómo se han manejado de un tiempo para acá la clase política en el manejo de esta práctica sexual clandestina, autoritaria, que maneja tráfico de influencias para a esa cofradía
de la mano caída, empezar a beneficiarla bajo decisiones no meritorias. Es ahí cuando la sexualidad de los políticos tiene un interés público. Sí, pero fíjate bien, Neftalí, para tomar decisiones no basadas en los méritos, claro, sino con las hormonas. Y eso es la parte que se estaría cuestionando. ¿Qué libro recomendaría yo? El libro que inaugura esta saga se llama Los Escándalos, de editorial Grijalvo, y lo remite al régimen de Miguel de la Madrid, para acá, en donde nos habla de un poder, utilizaríamos una especie de lobby gay, como se maneja en el Vaticano, descubierto por el Papa Benedicto XVI y ratificado por el Papa Francisco. Un poder. ¿Todavía están ¿Todavía están? en el clero? Sí. O sea, tienen su segmento muy... Lo han reconocido. Muy identificado. Lo han reconocido. Y un poder gay que ha ido cobrando fuerza. Hay un respeto muy grande hacia las preferencias sexuales. La sociedad es diversa en el manejo de su sexualidad, tú acabas de decir, basado en el uso de la libertad. Lo que se cuestiona es que se maneje una cofradía. A ver, cofradía viene de co junto a frade, fraterno, hermano, junto al hermano, pegado al hermano. Entonces la cofradía se maneja de manera secreta y solamente se otorgan esos beneficios para un grupo selectivo. Eso es lo que no se vale. Profesor, cabe la pregunta. Hay algo que nos deja también con una particular duda. Este texto de Loret de Mola, ¿por qué también creerle tan a pie juntillas, considerando que es algo, como usted dice, tan secreto? No queriendo cuestionar, obvio, la visión que nos propone, pero sí, al final de cuentas, ¿por qué darle toda esa certeza al texto? Porque es un libro de denuncia. En el prólogo explica Rafael Loret de Mola que le presentó el libro, se lo presentó ni más ni menos que a don Fernando Gutiérrez Barrios, que era secretario de Gobernación, y le dijo: esto voy a sacar a la luz pública, porque ya no es posible que se sigan dando este tipo de cosas. Presionado también por la muerte de su padre, en el que culpaba fuertemente al régimen de Miguel de la Madrid. Bueno, entonces cuando conversa con don Fernando Gutiérrez Barrios, le dice: don Fernando, esto es una cosa muy fuerte, esto te va a obligar, va a salir a la luz pública, pero te va a obligar al exilio. Y hasta donde yo tengo conocimiento, Rafael Loret de Mola sigue en el exilio, en España, haciendo una gran producción, una gran saga que sigue hasta la fecha de libros en análisis político, sin dejar de tocar este aspecto del poder gay que ha tocado, que ha infiltrado a nuestro sistema político para violentar derechos hacia una sociedad que debe estar basada en la meritocracia y que forma parte de toda una investigación periodística. Ese es el mérito de Rafael Loret de Mola, la investigación periodística. Bien, contesto la otra parte de tu pregunta. No es con Rafael Loret de Mola y ese primer libro de escándalos que organiza y que ahora conocemos como esa gran saga bibliográfica. Te podría yo citar antes de eso libros más hacia el pasado, donde ya van tocando estos temas. Es decir, a lo que yo quiero llegar, que ha sido inherente al poder político que se esté manejando esta doble vida desde tiempos remotos. A ver, viene a mi mente un libro que se llama El Guarura, hecho en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. El autor del libro se llama José Luis Pérez Chowell, periodista destacado. Yo lo recuerdo que lo leía mucho en una revista que ya desapareció, que era muy buena, que se llamaba Impacto. A raíz de ese libro, en el que habla
ya del tema de lo que son las preferencias sexuales en doble moral inherentes a quienes están ostentando los cargos políticos, derivados de eso, si tú me preguntas qué fue de José Luis Pérez Chowell, pues te quiero decir que por aquí se edita el libro y circula: el periodista José Luis Pérez Chowell desapareció. Y hasta estos momentos no sabemos qué ocurrió con él. Bueno, intuimos, deducimos que hubo amenazas por allí, que hubo consignas de te retiras de la vida pública, te retiras del ejercicio periodístico y la vida, o te tienes a las consecuencias, y la vida de él, en lo que quisiéramos saber qué hace, qué ocurrió, qué desenlace tuvo, no lo sabemos. Profesor, salte otra pregunta, así súper rápido. Dígame, ¿se entiende entonces que en el poder público, llámese municipal, estatal o federal, en México, existen ciertos condicionamientos como esos para asegurarse lealtades? Desde luego que sí. O sea que esa leyenda urbana que circula de que ciertos mandatarios de primer nivel han tenido que pasar por esa prueba para demostrar lealtad, ¿así lo ha logrado? Ya te citaba yo un ejemplo donde dice Rafael Loret de Mola, por eso yo invitaría a nuestro público a que lean ese libro, y allí hace mención de esa cofradía de la mano caída que es inaugurada así de manera formal, o que sale a la opinión pública, como ustedes le quieran llamar, en el régimen de Miguel de la Madrid. Ahí plantea eso, ¿no? Rafael Loret de Mola, que el presidente de la Madrid manejaba esa doble moral. Ok, y el otro texto que nos compartía, ¿es nuevo? Dice que está circulando apenas. Este es un libro que yo también quisiera remitir a nuestro público para que lo lea. Este libro acaba de salir con motivo de que el pasado 2 de octubre se celebró el 48 aniversario del movimiento estudiantil del 68, y el libro se llama El Closet de Cristal, escrito por un gran amigo de Carlos Monsiváis, porque va a hablar, la figura central del libro es Carlos Monsiváis, el gran escritor de México, lamentablemente ya fallecido. Es Ediciones B, y por cierto, Braulio Peralta, el autor del libro, veracruzano, originario de Tuxpan, Veracruz, fundador del periódico La Jornada. Es un libro que nos va aparte de que nos va a ratificar algo que ya era un secreto a voces sobre la preferencia sexual diferente de Carlos Monsiváis a la heterosexualidad, pero nos va a ir revelando cómo se fueron dando los apoyos, los encuentros y los desencuentros hacia el movimiento de liberación homosexual en nuestro país. Movimiento de liberación homosexual que viene casi aparejado con el movimiento estudiantil del 68. El movimiento estudiantil del 68 es un paradigma, genera todo un paradigma. Cuando yo digo paradigma, me estoy refiriendo al significado de la palabra paradigma, quiere decir modelo. Es un modelo que apertura a las sociedades democráticas para luchar por sus intereses y sus derechos. Y entonces el movimiento estudiantil del 68 fue arropando al movimiento de liberación homosexual. En reciprocidad y viceversa, el movimiento de liberación homosexual fortaleció también a el movimiento estudiantil de 1968 para aglutinarse y generar unidad de oposición a un clima de arbitrariedades al que estuvieron aludiendo en aquellos momentos, que estaba representado por el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. En ese sentido, concluyo con esta parte antes de ir a la pausa. ¿Cuál es lo que hay que resaltar aquí? Lo que hay que resaltar aquí es que este movimiento, ya casi acariciando la década de los 70s, empieza a evolucionar y no ha parado hasta llegar a la consecuencia lógica de esto que estamos hablando sobre la sociedad igualitaria y sus derechos.
Ok, bueno, profesor, regresamos en un instante, vamos a un corte y cerramos en nuestro próximo segmento.